Caiman. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es el día pero muy especial, porque se conmemora el Día de las Lenguas Maternas. ¿Han escuchado sobre este día? El Día Internacional de la Lengua Materna se celebra cada 21 de febrero desde el año 1999, tras un acuerdo de las Naciones Unidas. Es muy importante porque nuestra lengua materna es el primer idioma que aprendemos en nuestra reima, en nuestra familia y la comunidad. Por eso el mapudungún es parte de nuestra identidad. Entonces, esto quiere decir que nuestra lengua, el mapudungún, está de día y debemos celebrarlo. Por eso les quiero enseñar una canción de saludo para que lo canten en su ruca. ¡Amulepe! Mari, Mari, Pichi, Queche, Chumley, Manan, ¡cómele can! Mari, Mari, Pichi, Queche, Chumley, Manan, ¡cómele can! Mari, Mari, Pichi, Queche, Mari, Mari, Pichi, Queche, Mari, Mari, Pichi, Queche, Chumley, Manan, ¡cómele can! ¡Ya, ya, 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 ya! También les tengo una sorpresa. Tengo un invitado muy especial que nos enseñará muchas cosas nuevas y nos entregará su kimono. Así que no se pierdan este super capítulo. Como winche kupa Yitu como malay Como yinewen malay Como yinewen malay Mapuay Mari Mari Lonco Juan Chumley mi Mari Mari Peñi Pangue, Kumele Karinche, Eimikai. Lonco, queremos saber si nos puede enseñar un poco sobre el mapudungún. El mapudungún viene de hablar de la tierra. Los pueblos originarios, en el caso de nosotros los mapuches, hablamos, por eso el mapudungún, el hablar de la tierra. Tierra es el mapu y dungún es hablar. Lonco, nos gustaría aprender algunas cosas importantes para que nuestros amigos y amigas sepan en su ruca. ¿Qué es un lonco? Peñi Pangue, bueno, el lonco viene de generación en generación. Para ser lonco hay que ganarle la salida al sol. Saber niyatucar a la mapu, a nuestra ñuque, nuestra madre. Saber sobre la naturaleza, de los lagüenes, los remedios, de los menocos, los ríos. El lonco es una autoridad que oficia a los guillatunes en las comunidades. Ya después que el huarquén pasa los avisos y entonces el lonco y las machis se unen para guiarse espiritualmente, ya hacer el guillipún. ¿Qué función cumple un lonco dentro de la comunidad? Bueno, aparte de ser un guía espiritual, es la persona que ordena su comunidad. Tiene que ser un líder
un líder positivo, un líder que escucha y un líder que sepa enseñar, ya sea en el Mapudungún o en el Winkadungún. Antiguamente los loncos hablaban puro Mapudungún, nadie hablaba el español. ¿Cómo usted pudo ser lonco? Yo fui lonco con la posibilidad de que nuestros antepasados, como fue mi papá, fue lonco y también a través del machi de la comunidad, buscaron dentro de los 7 hermanos que somos nosotros, buscaron al lonco, quien sabía un poco más de la espiritualidad y cómo llevar un guillatún. Entonces sobresalí dentro de los 7 hermanos. Felay Peñi Pangi, Amule Inta Kiña Kimeltugun, Rakin Kimeltu Bachante, fue en Kibuita porque Mapuche Yem. Bueno, Peñi Pangi, vamos a continuar con algunos aprendizajes en el Mapudungún, que son los números. ¿Ya? Vamos a escribir el título, que es el Raquín. Epu, Kla, Como Wincheco